En esta oportunidad les presento lo que corresponde a medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Es decir, ustedes al tener una investigación estadística obtienen algunos datos, algunos valores, y las medidas de tendencia central son un valor que va a representar algo de todos los demás valores. Entonces las medidas de central más comunes son la media, la mediana y la moda. Entonces la media o promedio. Entonces recuerden, a la media también se le dice promedio. Y es el que ustedes habitualmente sacan en las instituciones educativas para sacar su nota final del curso. Entonces para calcular la media sumamos todos los datos y dividimos el resultado entre el número de datos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene tres notas, ¿sí? Y sus notas son 1, 5 y 4. Entonces el promedio sería 1 más 5 más 4, es decir, la suma de todos los datos. Y lo dividimos entre el número de datos. En este caso, 3. Y ese sería el promedio, sería 3,33. Entonces el promedio es sumar todos los datos y lo divido entre el número total de datos. La mediana o centro de distribución. Dice, corresponde al valor para el cual la mitad de los datos están por debajo de él y la otra mitad lo supera. Para calcularla es necesario organizar los datos en forma creciente o decreciente. Si el número de datos es impar, la medida corresponde al valor que está en la mitad, mientras que si el número de datos es par, la mediana será el promedio de los datos centrales. Entonces calculemos la mediana de este ejemplo. Entonces las notas, vamos a suponer que las notas son 1, 5 y 4. Entonces para calcular la mediana, lo primero que nos piden es organizar los datos, bien sea de forma creciente o decreciente. Entonces vamos a organizar los datos de forma creciente o ascendente, que es lo mismo. Entonces sería 1, 4 y 5. Entonces recuerden primero organizar los datos. Listo, luego de organizar los datos, la mediana corresponde, si los datos son impares, en este caso el número de datos es 3, 3 es impar, por lo tanto la mediana corresponde al número que esté en la mitad. En este caso, la mediana es 4. Es el número que después de organizar los datos esté en la mitad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si las notas de otro estudiante ya no son 3, sino que las notas de otro estudiante son 4? Sacó otro 5, digamos. Bueno, sacó otro 2, un 2 más. Entonces las notas de ese estudiante son 1, 5, 4 y 2. Ya el número de datos, es par. ¿Por qué? Porque son 4. Ahora sí, ¿cómo hacemos esto? Pues primero los organizamos. Sería 1, 2, 4 y 5. Luego miramos los dos datos que estén en la mitad. En este caso serían 2 y 4. Los dos datos que están en la mitad son 2 y 4. Ya no tiene una mitad única, sino que hay dos datos que están como en la mitad, 2 y 4. Entonces lo sumamos, 2 más 4
y los dividimos entre 2. Entonces 4 más 2, 6, dividido entre 2, 3. Y ese 3 corresponde a la mediana. Entonces la mediana no es un dato que represente mucho a la población o a los datos estadísticos, porque solamente se obtiene de la mitad. Entonces el valor que esté en la mitad. Y la moda es simplemente el valor que más se repita, el que más frecuencia tiene de la variable. Sin embargo, en algunos casos la moda no necesariamente es única o no siempre existe. No existe cuando no hay un dato que se repita con mucha frecuencia. Es decir, por ejemplo, que los estudiantes vayan vestidos todos con diferente pantalón, diferente color de pantalón. Entonces, ningún estudiante tiene el mismo pantalón. Y no es única, por ejemplo, cuando hay 5 estudiantes que llevan el pantalón azul, hay otros 5 estudiantes que llevan negro y así. Eso corresponde a todo lo de definiciones de tendencia central, lo que es la media, la mediana o la moda.